La línea invisible entre el ruido y la señal. Hay momentos en los que la vida parece un taller lleno de máquinas sonando al mismo tiempo. Cada persona, cada situación, cada emoción tiene su propio motor interno, su propia vibración, su propio ruido. Y sin embargo, en esa mezcla caótica existe una línea tan fina que casi nadie detecta, la línea que separa el ruido de la señal verdadera. Escucharla no es sencillo. No viene acompañada de luces, alarmas o advertencias épicas. A veces es apenas un susurro, un cambio de ritmo, una pausa que se siente fuera de lugar. Pero quien aprende a escuchar esa señal logra algo que la mayoría nunca consigue: dirección en medio del caos. La vida nunca se queda en silencio. Siempre hay movimientos invisibles, conversaciones ocultas, gestos breves que dicen más que cualquier discurso. Pero nos hemos acostumbrado tanto a vivir rodeados de ruido que perdimos la capacidad de distinguir lo que importa. Escuchamos opiniones por compromiso, noticias por costumbre y conversaciones por obligación. Todo suena igual, y cuando todo suena igual, nada se entiende. La mente deja de filtrar y empieza a consumir sin procesar. Y así, sin darnos cuenta, caemos en el mayor peligro: vivir reaccionando en vez de decidir. Pero la señal verdadera no desaparece solo porque la ignores, simplemente entierra su presencia debajo del ruido de tu rutina. Esa señal se encuentra en pequeños detalles: la incomodidad que sientes al entrar a un lugar, la sensación de que una conversación no está siendo completamente honesta, la energía rara que emiten algunas personas que aparentemente no han hecho nada. Nada de eso es casualidad. Son vibraciones mínimas, microinformaciones que el cerebro detecta antes de que tú lo interpretes conscientemente. A eso muchos lo llaman intuición. En realidad, es percepción acumulada que jamás aprendiste a escuchar. Las máquinas silenciosas existen en tu día a día: son pensamientos que no terminas, emociones que no expresas, decisiones que pospones. Esas máquinas son parte de tu sistema interno y generan ruidos que tú mismo te niegas a escuchar. Estoy cansado, pero dices que no. Esto no me conviene, pero te convences de que quizás sí. Esta persona no vibra bien, pero le das el beneficio de la duda. Cada una de esas señales intenta hablarte, pero el ruido emocional y social que cargas encima no te deja interpretarlas. Y ahí es donde comienza la confusión, cuando la señal correcta se convierte en un simple sonido más dentro del desorden. La paradoja más grande es que la señal siempre es más suave que el ruido. Nunca llega gritando. Nunca llega disfrazada de drama. A veces es apenas una frase que te queda sonando toda la noche. O un presagio emocional que no entiendes, pero sientes. Esa sutileza no aparece por debilidad, aparece porque la vida no está obligada a convencerte. Solo te muestra lo que es. Eres tú quien tiene que aprender a reconocerlo. Para encontrar esa línea invisible, se necesita honestidad contigo mismo. No puedes escuchar si estás tratando de complacer a todo el mundo. No puedes detectar la señal si estás obsesionado con tener la razón. Tampoco si estás tratando de demostrar algo. Escuchar requiere humildad. No la humildad exagerada para verse bien, sino la real, la que admite: no entiendo del todo, pero algo aquí no está bien. Ese punto de sinceridad interna es donde tu percepción se afina. Quien aprende a escuchar señales se vuelve observador. Y quien se vuelve observador deja de reaccionar. Empieza a anticipar. Empieza a notar patrones. Se fija en lo que realmente cambia el rumbo de una conversación, de un trabajo, de una relación. Y ese nivel de atención te vuelve más libre. Porque ya no necesitas que el mundo te explique todo con palabras, te basta observar los gestos, las intenciones y las vibraciones que la gente emite sin darse cuenta. El ruido seguirá existiendo. Las máquinas seguirán sonando. Los motores externos e internos nunca dejarán de vibrar.
Pero aprender a encontrar la señal que se esconde bajo ellos es como encender un radar que pocos poseen. A partir de ese momento, las decisiones ya no se sienten como saltos al vacío, sino como movimientos calculados. Y lo más curioso es que no necesitas saberlo todo, solo necesitas saber qué escuchar. Ese es el poder de la línea invisible entre el ruido y la señal, transforma caos en claridad, confusión en dirección, impulso en estrategia. Y una vez la reconoces, ya no puedes vivir sin ella. Porque entiendes que la vida no se trata de escuchar más, sino de escuchar mejor. La comunidad de los que no hablan. Hay un grupo de personas que no aparece en estadísticas, no participa en debates públicos y no necesita anunciar nada para hacerse sentir. Son los que muchos llaman callados, pero esa palabra se queda corta. No son tímidos, no son retraídos, simplemente pertenecen a una comunidad que observa más de lo que interviene. Una comunidad silenciosa que, sin proponérselo, sabe detectar lo que otros tardan años en entender. Habitan el mundo de manera distinta, no buscan atención, buscan precisión. No buscan tener la razón, buscan comprender. Y todo esto sucede sin que abran la boca. Este tipo de personas escucha con una intensidad que incomoda, porque no están esperando su turno para hablar. No están actuando. No participan en esa competencia social donde todos quieren decir algo antes de pensar. Su silencio no es vacío, es una herramienta. Se sientan, observan, analizan patrones, leen gestos, captan vibraciones emocionales que la mayoría pasa por alto. Y lo más curioso es que no lo hacen para obtener ventaja, sino porque así procesan el mundo, a través de la observación profunda, no del ruido superficial. En una sociedad obsesionada con reaccionar, los que no hablan parecen rezagados. Pero la realidad es la contraria, muchas veces ellos van pasos delante, simplemente porque entienden antes de tiempo lo que otros solo entenderán cuando el problema ya explotó. Observan la energía de una persona y saben si está mintiendo, aunque el resto crea su historia. Ven cómo alguien esquiva una pregunta y deducen todo el contexto sin que nadie tenga que explicarlo. Detectan cansancio emocional en un rostro que sonríe. Perciben la incomodidad en una postura, la impaciencia en un dedo golpeando la mesa, la inseguridad en un parpadeo rápido. No necesitan palabras para entender. Lo fascinante de esta comunidad silenciosa es que no buscan protagonismo. Su forma de comunicarse no depende de impresionar a nadie. No gastan energía compitiendo por atención porque saben que la atención no define valor. Para ellos, la conexión real no se construye con volumen, sino con presencia. Cuando escuchan, escuchan de verdad. Cuando observan, están completamente ahí. No viven distraídos, viven afinados. Muchos de ellos crecieron sintiéndose fuera de lugar porque el mundo a su alrededor los presionaba a hablar más, participar más, opinar más. Pero nunca entendieron que su silencio era una fortaleza, no una falla. Que el mundo necesitaba más observadores y menos habladores impulsivos. Que alguien tiene que analizar antes de que todos se precipiten. Que alguien tiene que notar las señales antes de que el caos aparezca. Con el tiempo, estas personas descubren que su silencio tiene impacto. La gente les cuenta cosas que jamás dirían a otros. Les confían secretos, problemas, dudas. No porque los silenciosos tengan una habilidad sobrenatural, sino porque transmiten algo raro en estos tiempos, seguridad emocional. Se siente que no van a juzgar, que no van a traicionar, que no van a usar la información en contra de nadie. El silencio no es distancia, es espacio. Espacio para que otros se expresen sin miedo a ser malinterpretados. Dentro de esta comunidad de los que no hablan, también existe una forma de comunicación distinta. No hablan mucho, pero lo poco que dicen pesa. Sus palabras no son decorativas. No dicen algo para llenar un vacío. Cuando por fin hablan, lo hacen con una precisión quirúrgica.
Una sola frase suya puede detener una discusión completa. Una sola observación puede aclarar un problema que llevaba horas trabado. Una sola advertencia puede evitar un error que estaba a punto de ocurrir. No necesitan gritar para hacerse entender. Pero ser parte de esta comunidad no es fácil. La gente que habla mucho suele proyectar sus inseguridades sobre los silenciosos. Asumen que no participan porque no saben. Que no dicen nada porque no tienen nada que aportar. Que no reaccionan rápido porque están desconectados. Y ahí se equivocan. Los silenciosos no reaccionan porque no desperdician energía. No opinan porque no les interesa ganar argumentos vacíos. No intervienen porque saben que hablar sin claridad puede complicar lo que podría resolverse con calma. La comunidad de los que no hablan tiene otra característica fundamental: perciben el ambiente con una sensibilidad que a veces les resulta agotadora. Detectan tensiones antes de que alguien levante la voz. Sienten cuando un ambiente está cargado. Notan cuando una persona está siendo falsa, aunque todos los demás se traguen la actuación. Esta sensibilidad puede ser un peso si no se aprende a manejar, porque no es fácil cargar con tanta información emocional todo el tiempo. Por eso, estos individuos buscan espacios tranquilos, pausas, lugares donde recargarse. No porque sean débiles, sino porque procesan muchísimo más que el promedio. Lo que muy poca gente sabe es que los silenciosos tienen un poder que los ruidosos jamás podrán replicar, entienden más de lo que la gente dice y mucho más de lo que la gente intenta esconder. Su silencio no es señal de vacío, es señal de procesamiento. Leen lo que otros sienten, no solo lo que dicen. Y en un mundo lleno de máscaras sociales, esa habilidad es casi una superpotencia. Al final, pertenecer a esta comunidad silenciosa es aprender a vivir con una mente que escucha incluso cuando nadie habla. Es reconocer que la información más valiosa no siempre se expresa con palabras. Es aceptar que el silencio no es ausencia, sino profundidad. Y es entender que, aunque el mundo premie el ruido, la verdadera fuerza siempre estará en quienes saben escuchar lo que otros ignoran. El camino del que decide escuchar. El camino del que realmente escucha empieza en un lugar incómodo, el silencio. No el silencio externo, porque ese nunca existe del todo, sino el silencio interno, el que llega cuando dejas de pelear con tus pensamientos, cuando ya no buscas hablar para llenarte de ruido. Cuando finalmente te atreves a enfrentar lo que siempre evitaste. Escuchar no es un acto pasivo, es una disciplina. Implica apagar el ruido emocional que llevas dentro, ese que te hace reaccionar sin pensar, ese que te empuja a opinar sin entender, ese que te hace repetir patrones sin analizarlos. Y aunque esta disciplina parezca sencilla, es una de las más difíciles de desarrollar. El que decide escuchar empieza a notar cosas que antes ignoraba. Por ejemplo, se da cuenta de cómo ciertas personas hablan mucho para no decir nada, de cómo algunos lugares tienen un ambiente pesado que no proviene de objetos sino de energías humanas acumuladas. De cómo una conversación casual puede revelar más de lo que alguien intenta esconder. Este tipo de escucha no es mística, es percepción afinada. Cuando disminuyes tu propio ruido, empiezas a ver los patrones que la vida te había mostrado desde siempre pero tú no registrabas. La primera etapa de este camino es la confusión. Sí, confusión. Porque escuchar no solo te revela lo que pasa afuera, también te obliga a escuchar lo que pasa dentro. Y ahí es donde muchos abandonan. Descubres que te has estado mintiendo en cosas pequeñas, que has tolerado situaciones que no te suman, que has aceptado relaciones que no te respetan, que has permanecido en lugares donde ya no encajas. Esta etapa duele, porque la señal interna es directa, honesta y sin filtro. Te dice exactamente lo que no querías admitir. La segunda etapa es la incomodidad. Una vez empiezas a escuchar de verdad, ya no puedes justificar lo injustificable.
Notas cuando una conversación está cargada de manipulación, cuando un proyecto está mal encaminado desde el principio, cuando una persona te habla desde la envidia disfrazada de consejo. Cuando alguien te promete algo que no piensa cumplir. Ya no puedes hacerte el ciego. Y esta incomodidad te obliga a moverte, aunque no quieras. Te empuja a replantear hábitos, límites, rutinas y hasta relaciones completas. Escuchar te hace ver con claridad lo que llevabas tiempo evitando. La tercera etapa es la claridad. Después del ruido, de las excusas y del desorden emocional, llega un punto donde todo empieza a tener sentido. No un sentido externo, como si la vida te premiara por escuchar, sino un sentido interno, como si por primera vez tu brújula emocional estuviera alineada. Descubres que la señal siempre estuvo ahí, que tú simplemente estabas demasiado distraído para reconocerla. Entiendes por qué ciertas situaciones se repetían. Entiendes por qué ciertas personas te drenaban. Entiendes qué decisiones te beneficiaban y cuáles te saboteaban. La claridad no llega como un golpe, llega como una comprensión silenciosa. La cuarta etapa es la selección. Cuando sabes escuchar, ya no consumes todo lo que llega a ti. Empiezas a filtrar. Empiezas a escoger cuidadosamente dónde poner tu atención, tu energía, tu tiempo y tus emociones. La selección no es egoísmo, es autoprotección. El que escucha entiende que su mente es un espacio limitado y que no puede llenarlo con basura emocional. Por eso, se vuelve selectivo con las personas, con las conversaciones, con los ambientes y hasta con los pensamientos que permite quedarse. La selección lleva al poder de la pausa. Pausar es subestimado, pero es una de las herramientas más fuertes del que escucha. Cuando alguien te presiona a reaccionar rápido, pausar es un acto de estrategia. Cuando una situación emocional quiere arrastrarte, pausar es un acto de control. Cuando la vida te pone decisiones difíciles, pausar es un acto de inteligencia. El que escucha sabe que las mejores decisiones nunca se toman desde la prisa, sino desde la quietud. La quinta etapa es la acción. Escuchar sin actuar es como ver un puente y nunca cruzarlo. De nada sirve entender patrones, señales y energías si no te atreves a moverte cuando la vida te pide movimiento. La acción del que escucha no es impulsiva, es precisa. Llega en el momento en que la señal se vuelve nítida. Y cuando llega, transforma. Porque la acción basada en escucha es una acción que no nace del miedo ni del orgullo, sino de la comprensión. Esta acción no busca ganar, busca avanzar. No busca demostrar, busca construir. No busca impresionar, busca equilibrar. La acción consciente tiene una particularidad, cambia tu entorno sin necesidad de explicarlo. La gente nota que ya no reaccionas igual. Que ya no te involucras en dramas innecesarios. Que ya no cargas problemas ajenos. Que ya no pierdes tiempo en discusiones sin sentido. Que ya no te afecta lo que antes te movía el piso. No porque te hayas vuelto frío, sino porque aprendiste a escuchar más allá de las palabras. Y eso te vuelve estable. La sexta etapa es la protección. Cuando escuchas bien, te vuelves más difícil de manipular. Más difícil de engañar. Más difícil de arrastrar a conflictos que no te pertenecen. Más difícil de afectar emocionalmente. Porque ya no reaccionas al ruido, solo a la señal. Y la señal es rara. La mayoría de la gente habla desde su ruido interno, inseguridad, orgullo, necesidad de validación, miedo, impulso. El que escucha, en cambio, reconoce rápidamente cuando una interacción viene cargada de ruido ajeno. Y simplemente no se involucra. El camino del que decide escuchar termina en un lugar poderoso, la autonomía emocional. Ya no necesitas que otros te digan qué hacer, qué pensar o qué sentir. Ya no necesitas que la vida te dé señales gigantes para entender hacia dónde moverte. Ya no buscas aprobación externa. La señal está adentro y afuera, y ahora sabes detectarla.
Eres dueño de tu percepción y eso te convierte en alguien libre. Al final, escuchar es una habilidad que parece simple pero cambia por completo la manera en que existes. Te hace más consciente, más preciso, más estable, más estratégico. El ruido siempre existirá. Las máquinas internas y externas nunca dejarán de sonar. Pero el que escucha aprende a navegar entre ellas con una tranquilidad que desconcierta al resto. Porque el que escucha no se pierde, se guía. No improvisa, interpreta. No reacciona, decide. Y esa es la verdadera fuerza de quien convierte la percepción en su camino.